Trabajo colaborativo fase 3, conflicto armado en Colombia, análisis desde la psicología social, realizado por Mari Ochoa, Paula Suárez, Estefanía Ramírez y Roberto Carlos Riveros. Índice. Introducción. El conflicto armado se ha ido desarrollando hace mucho tiempo en Colombia, desde 1946, con la presidencia de Mariano Ospina Pérez, quien oprimió al pueblo y creó una insatisfacción en él. Con la muerte de Gaitán en 1948, se potencializó el conflicto armado en Colombia. Los godos y liberales se armaron y iniciaron una guerra interna. En 1953 hubo un golpe de Estado por Rojas Pinilla, quien trató de suavizar el conflicto armado, creando el Frente Nacional, donde los conservadores y liberales se pusieron de acuerdo para administrar el país, una vigencia unos, otra vigencia los otros. Pero todo esto no fue suficiente para acabar el conflicto. En 1953 a 1978 nacen las guerrillas como el M-19, el ELN, el MOIR. Adicional a eso se adiciona el narcotráfico, el paramilitarismo, y todo esto crea un conflicto armado que es devastador para Colombia. 450 homicidios, 800.000 asesinatos, 121.000 desaparecidos, 55.000 secuestrados, 7.7 millones de víctimas de desplazamiento forzoso. En este documento, pues lo que vamos a hacer es un análisis desde el punto de vista de psicología social, mirar unos conceptos básicos identificados en nuestra sociedad que está en medio de un conflicto. Análisis del conflicto armado en Colombia, conceptos de la psicología social. Uno de los conceptos de la psicología social es el comportamiento o conducta social. Son aquellas conductas que están orientadas hacia el ámbito social y que lo compartimos pues todos los integrantes de la sociedad, como el trabajo, el dinero, el ambiente, cómo manejamos el ambiente, el bienestar social y los estilos de vida. Algunas conductas sociales que identificamos en Colombia es la conducta conformista. Algunas personas que fueron víctimas de conflicto llegan a las ciudades desplazadas y de ahí de alguna manera el gobierno les ayuda con algo mensual. Y ellos se conforman con esto, no importando de que sea ineficiente para su subsistencia, pero ahí se mantienen. Fenómeno de masas. Es normal que haya insatisfacción y cuando hay insatisfacción, de pronto alguien en las redes publica y cita a una marcha y vemos cómo salen miles de personas a ir a protestar. A esto nosotros llamamos un fenómeno que mueve masas. Conducta altruista. Algo ha dejado el conflicto armado en nosotros y es la empatía con los demás. Nosotros tenemos una conducta altruista y se observa cuando alguien vive una catástrofe y todos nos unimos para ayudar a esas personas. Por ejemplo, cuando extendimos la mano a nuestros hermanos venezolanos que en medio de su situación política que afectó su parte social y económica, tuvieron que salir de sus países y le abrimos la puerta. Actitudes. Hace referencia a un juicio que se hace, sea positivo o negativo a las personas o a algunas situaciones. Las actitudes son internas y diferentes al comportamiento. Los comportamientos son acciones, las actitudes están dentro de nosotros. Hay actitudes cognitivas, como los pensamientos y las creencias, afectivas, como los sentimientos y actitudes de emociones. Y la conductual, esta conductual se refiere a las disposiciones o a las intenciones para actuar, mas no a los actos mismos. Algunas actitudes identificadas en nuestro entorno fue el conformismo. Nos conformamos con los mismos políticos de siempre, los mismos partidos porque creemos que no hay solución. Y entonces pues decimos, bueno, toca seguir con los mismos. Nos conformamos con un sistema de salud insuficiente o con una economía de pronto que no es tan suficiente y nos acomodamos a eso. Otra actitud que podemos ver en nuestro entorno es el miedo. Miedo a invertir en nuestro país,
miedo a vivir en el campo y sembrar nuestras tierras por la violencia, miedo a vivir en la ciudad por la delincuencia, aún miedo a que nuestra familia crezca y tener hijos por la situación social que se vive. Otra actitud es el desagrado, desagrado con la guerra, con la pobreza, con la falta de empleo, con las oportunidades, con la delincuencia, con las mentiras de nuestros dirigentes. El rechazo. Rechazamos a los asesinos, rechazamos los secuestros, las extorsiones, rechazamos el hambre, rechazamos los bajos recursos, el maltrato infantil, intrafamiliar, rechazamos la delincuencia y los grupos al margen de la ley, la falta de oportunidades. Sesgos cognitivos. Un sesgo cognitivo es una interpretación errónea de la información influenciada al procesar información desde el pensamiento. Eh, Dentro de estos sesgos representativos encontramos lo que son los sesgos de estatus. Los sesgos de status quo es favorecer la decisión de permanecer en un estado o una actitud. Encontramos en este sesgo de status quo el ejemplo como cuando vemos a una persona víctima del conflicto que recibe alguna ayuda mensual por parte del Estado y que esta persona solo se conforma con esa ayuda y no es capaz como de progresar o recibir o realizar otra cosa que le pueda generar algo más. Entre los sesgos encontramos la ley de Parkinson de la trivialidad. La ley de Parkinson de la trivialidad es cuando desproporcionamos las cuestiones o evitamos las cuestiones más complejas. Un ejemplo de estas es como cuando el gobierno se inclina a hacer puentes o a hacer parques donde vemos que eso puede generar, o sea, donde no, donde hay cosas más interesantes que se puedan realizar, ¿sí? Encontramos también los estereotipos. Los estereotipos son las creencias generalizadas que los miembros de un grupo tengan ciertas características. Un ejemplo de ellas es como cuando juzgamos a un político y decimos que es un ladrón por el simple hecho de haberlo escuchado. Encontramos también las heurísticas. En las heurísticas son las reglas generales y con principios de acción en diferentes áreas. Entre las heurísticas encontramos la disponibilidad. ¿Qué es la disponibilidad? Que se fundamenta en priorizar las decisiones en la información que primero sacude nuestra mente, por decirlo en ese sentido. Un ejemplo de ellas es como cuando vemos una noticia de hostigamiento al ejército y recordamos que en ese dicho lugar se ejecutó dicha masacre. También encontramos la heurística representativa, que consiste en realizar una categorización de las diferentes situaciones mediante el juicio. Un ejemplo de estas es cuando en otro país cogen a un narcotraficante y lo relacionan o dicen que es colombiano. Encontramos las heurísticas de anclaje y ajustes, que esta es una estrategia que consiste en emitir esos juicios basados en algún valor inicial. Encontramos como ejemplo, como cuando juzgamos a que todos los políticos generalizamos que son ladrones. Atribuciones. Le llamamos así a la interpretación que se le da a la conducta de un individuo. Pueden ser conductas propias o ajenas. Entre esas encontramos externa o situacional. Se le atribuye a los resultados a algunos, se le atribuyen estos resultados a lo externo y los factores a los personales. Ejemplo, es muy común ver a las personas que van mal económicamente por la falta de dedicación y esfuerzo en su trabajo y afirman y se justifican que es porque fueron víctimas del conflicto armado. Luego encontramos la interna o disposicional. Esta se atribuye a los resultados, eh, estos resultados se le atribuyen a los factores internos o a los factores de la persona, más no a los externos. Como por ejemplo, podemos ver a las personas que son víctimas del conflicto, que sacan una carrera
adelante, pueden estudiar y dicen que es gracias a su dedicación, su empeño y su esfuerzo. Luego encontramos las representaciones sociales e imaginarios. Son los conocimientos de sentido común que tenemos en la sociedad y se originan por el interactivo entre el grupo social y estos se pueden ver en imágenes, siglas y conceptos. Como por ejemplo, encontramos las FARC. FARC son las Fuerzas Armadas de Colombia y también AUC, que son las Autodefensas Unidas de Colombia. Cuando escuchamos de estos grupos, hacemos referencia a las guerras, atentados y también muertes, ya que estos grupos son bastante representativos en Colombia por violencia. También tenemos la Comisión de la Verdad en Colombia, que es la entidad del Estado que busca el esclarecimiento de los patrones y causas del conflicto armado interno en Colombia. El aprendizaje social se basa en la idea de que los niños aprenden observando e imitan las cosas que hacen quienes están en su entorno o sus cuidadores primarios. En la sociedad también aprendemos por observación e imitación. Con el primer ejemplo, tenemos que normalmente se sigue la línea política de los progenitores o normalmente las personas cercanas afines al tema. Con el segundo ejemplo, tenemos que cuando se hace referencia a grupos al margen de la ley, todo se asocian con desplazamientos forzados, muertes y todo tipo de abusos. Y con el tercero, así como los padres cuidan y protegen a los suyos de la guerra y la delincuencia, asimismo los hijos aprenden este tipo de conductas. En cuanto a la influencia social, básicamente es el cambio de conducta y de pensamiento que se produce debido a una serie de procesos mentales y a la comunicación con otros seres o el medio. El proceso de influencia es bidireccional porque así como yo influyo en las personas también influyen en mí. El efecto Pigmalión, este consiste en que depende de las expectativas que yo tenga sobre otra persona, eso le ayudará a desarrollarse a la misma. Por ejemplo, cuando se trabaja con un grupo de reinsertados, las expectativas de cambio de pensamiento, perspectiva y búsqueda de una mejor calidad de vida ayudará en gran medida a que este proceso se dé. Y finalmente tenemos la persuasión, que la persuasión es un fenómeno que por medio de mensajes transmitidos se busca cambiar de pensamientos, actitudes y creencias. Un ejemplo claro son los medios de comunicación, quienes infieren en la manera de percibir hechos, noticias o eventos. En este caso podríamos ver acá los ejemplos. En este caso podríamos mostrar las decisiones que el gobierno de Petro como las mejores o las peores, y van creando en las personas un concepto redireccionado por los medios. O por el contrario, la persuasión también se puede ver cuando los medios quieren vender una idea política, militas, ideología social, y que si es bueno o malo de alguna manera influye en nuestra percepción. Estereotipos, prejuicios y discriminación. Bueno, la diferencia entre estereotipos, prejuicios y discriminación es que los estereotipos son creencias o ideas. Los prejuicios son sentimientos o emociones y la discriminación es actos o conductas. Los estereotipos son creencias o ideas organizadas con respecto a un grupo social o a los que pertenecen a ese grupo social. Podemos decir algunos de ellos como la guerrilla es mala, o los paramilitares son sangrientos, o los políticos roban, o la ideología comunista destruye la economía de un país, o el capitalismo es un flagelo. Los prejuicios son sentimientos y emociones, sean positivas o negativas con respecto a un grupo social o a sus integrantes. Por ejemplo, decimos, pobrecitos los indígenas, son pobres y aguantan hambre, sus niños se mueren de hambre. Podemos decir, admiro a las personas del campo por su ardua labor y bueno, por favorecer a nuestra sociedad. Podemos decir, siento dolor por las personas que son desplazadas en Colombia. O decir, siento rabia hacia los grupos armados fuera de la ley, o decepción por la falta de oportunidades.
Y la discriminación son actos, son una conducta de indiferencia con respecto a, a cierto grupo social o sus integrantes. Por ejemplo, no dar oportunidad laboral a una persona que es excombatiente solo porque pertenecía a un grupo fuera de la ley o al margen de la ley. Referencias. Muchas gracias, que Dios les bendiga.